La quincena musical, digamos, me ha sugerido siempre un poco la idea de que hay una serie de eventos relacionados con la música, sobre todo conciertos. Normalmente de música clásica, yo lo he asociado siempre a esto. He vivido fuera muchos años y he vuelto, entonces es algo como que lo tienes como en el background, ¿no? En la parte de atrás. Me ha gustado, me gusta el link. El cartel está basado en una pieza, en una performance que se llama Baron Ashler, que consiste en una lectura entre dos personas del mismo texto y en el que ambos vamos, Víctor Iriarte y yo, normalmente, empezamos a leer el texto sumando una palabra cada vez. Uno empieza desde el principio y el otro empieza desde el final. Desde el principio sería él, el perro me habla. Si fuera desde el final sería habla, perro me habla, el perro me habla. De manera que si es un párrafo grande, las imágenes que construyes, digamos, son completamente distintas. Pero hay un momento en el que por sumar palabras, ambos coincidimos en el centro más o menos del párrafo, y empezamos a hacer un coro. Empezamos a sobreponer las mismas palabras hasta que terminamos leyendo el mismo fragmento al unísono, a coro. Lo que yo he hecho ha sido una transcripción primero de la voz mía, con los errores, con todo, después de la voz de Víctor, y he tratado de representar lo que sucede en el espacio a la hora de tener esas dos voces a la vez. El cartel es la representación gráfica un poco de ese encuentro, ¿no? Como uno empieza desde el principio sumando y el otro empieza desde la parte de atrás de la frase hasta que coincidimos en el centro, en la misma frase. Es la transcripción de la performance con todos los errores y con todo lo esto, que hay pocos. Para mí tiene que ver con el tema del ritmo, tiene que ver con el tema de la idea de coro, con el acompasar los ritmos de los sonidos de las palabras y el buscarse y encontrarse en el tiempo. Y para mí eso tiene que ver con la música. Y también el tema de la inteligibilidad. Muchas veces en música lo que sucede en las canciones es que muchas de las frases que se repiten están más allá de la estructura de lo que es una frase tradicional. El hecho de que sean cantadas te permite, digamos, saltarte las reglas de la sintaxis, ¿no? Y eso está totalmente naturalizado si hay un ritmo que lo sostiene, mientras que digamos, en una conversación normal o incluso en la lectura, ¿no? Salvo que sea una cuestión de poesía o algo así, tú mantienes esas reglas. Entonces, bueno, pues hay como varias fuentes en las que aquello se toca, digamos, en mi trabajo. Trabajando no suelo escuchar música, algunas veces. Mira, últimamente estoy escuchando valses, una cosa muy extraña, sí. Me interesan mucho las formas cuando tienen un estándar, ¿sabes? O sea, hay algo de la estandarización que me interesa, y si empiezas a mirar, digamos, muchas formas de valses, hay algunos flipantes. Para mí hay algo de la cosa que está sucediendo, ¿no? Que para mí es muy importante, muy valiosa, o sea, realmente me toca de una manera muy particular, mucho más que cuando pones música en casa. Y las veces que yo he ido, ¿no? Pues también son realmente experiencias muy extraordinarias, sobre todo si son en vivo.